Desde luego, los Vere no se quedaron en la Tierra del Fuego de la Madre Creadora. En el curso de la vida de Alexandre, se expandieron por todo el planeta. Más al este de Sumeria, encontramos sus restos en otra importante civilización, Elam, la madre de El, antecedente más antiguo de Persia. La civilización elamita del camino de la madre de El se considera fundada hacia el 4000 a.C., con la emergencia de la ciudad de Susa, bajo el fuego. Sin embargo, la primera cerámica no tiene nada que ver con la Mesopotamia, pero en los siguientes niveles el arte elamita es idéntico al del periodo sumerio Uruk, es decir, es el arte de los Vere que han llegado a la zona. La escritura llamada protoelamita, desde luego, no ha sido descifrada. Solo conocemos la historia de Elam desde que es sometida al imperio de Kish, el imperio payo de la época, hacia el 2700 a.C. Esto se debe, sin lugar a dudas, a que Kish, los mismos payos que destruyeron Uruk, hubieron de borrar todo rastro histórico anterior a ellos para destruir todo registro de la victoria de Alexandre. Hacía en ese momento unos 800 años. Pero no destruyeron todo, desde luego. Estos brazaletes describen machos cabríos, carneros, lotos de 8 pétalos sobre ciervos y una flor de 3 pétalos, y más flores de 3 pétalos junto a un macho cabrío. Es la fertilidad. Al igual que esta estatuilla de macho cabrío y esta otra estatuilla de un toro portando un gran recipiente. También vemos figuras de Veres portando al macho cabrío, es decir, portando la fertilidad, con estrellas de 8 puntas grabadas en su vestimenta. Y Elam también tiene un buen número de figuras femeninas, herederas de la antigua diosa, que muestran el mismo principio de fertilidad. Por ejemplo, esta o esta, ambas sujetándose los pechos y con una especie de ancla en el estómago, un símbolo receptivo, femenino. Estas estatuillas, desde luego, nos recuerdan el culto a la diosa madre, que los Vere prolongaron, pues su misión era despertarla y no dominarla. Aquí vemos otro elamita uniendo los hilos de la vida, como hacía el sacerdote rey de Uruk, si recordamos. Y este vaso cerámico con 2 machos cabríos y 2 serpientes que se enrollan mirándose, otro símbolo de fertilidad de los antiguos Vere. Este otro brazalete describe lo mismo, a un gobernante que representa el principio de fertilidad, uniendo a las 2 serpientes bajo 2 toros. Él mismo lleva también un casco con cuernos de toro, pero podemos fijarnos en que no parece ser un Vere, sino un payo, algo que vemos reforzado por los 5 círculos que tiene en su falda. Igualmente, este sello elamita denota algo un poco distinto, pues muestra una cruz paya por encima de los 2 toros que se miran, con una flor de 3 pétalos, ley de la creación, en medio. Junto a la cruz, siempre por encima de los símbolos lunares, vemos 2 leones y un ciervo, símbolos solares payos. Este otro detalla un payo en su típica posición esperando recibir órdenes. Y esta otra describe un payo con cuernos de ciervo, cuernos solares. Aquí hay otro payo alado y con patas y garras animales, tal vez de león. Desde luego, el rey de Elam, al igual que el sumerio, se asentaba igualmente sobre un trono con 2 leones, símbolo del segundo imperio payo que habían destruido. Al igual que en Sumeria, la representación del león es muy común también en Elam, como aquí o aquí, donde lo llevan de la correa amenazándolo con una vara y lo sujetan de la garra. Y en este grabado, donde aparece un carro Vere con rueda de 8 radios, con un guerrero acribillando al león payo a flechazos entre 2 palmeras, símbolos de la raza paya. Se trata de un grabado de la época en la que Asiria gobernó Elam. En este otro vemos al rey de Elam bajo la estrella Vere de 8 puntas. Evidentemente Elam fue también payo, seguramente desde su conquista por Kish hacia el 2700 y hasta su incorporación al imperio acadio hacia el 2200 a.C. Aquí vemos mapas de las revueltas que Elam instigó en Akkad para minar el poder acadio. Sargón, el zar del absoluto, conquistó Elam y se cuenta que respetó sus instituciones. En este otro mapa vemos a Elam, llamado Reino de Susa, durante la época asiria, en la que también parece que era payo, bajo la dinastía Eparti, los receptivos del padre creador.
que por su nombre parecen antecesores de los partos, erigidos por el Padre Creador, así como de los persas. Elam se enfrentó entonces a Asiria, junto a una enorme coalición de estados, hasta que ésta los conquistó a todos uno a uno, de lo cual quedan numerosos grabados. Aquí vemos a los elamitas tocando el arpa junto a carros asirios con ruedas de 8 radios destruidos. Los elamitas son obviamente payos en ese momento, pues tocan el arpa, fundamento del pa, sobre restos enemigos con simbología bere, los 8 radios de los carros de guerra. Pero más tarde los neoasirios de Asurbanipal los destrozan, conquistan, torturan y destruyen para siempre. Esto sucede hacia el siglo VII a.C. El rey asirio Asurbanipal, si hemos de fiarnos de su nombre, es una mezcla de Ban y poderoso padre, Pal, siendo el imperio neoasirio por lo tanto un estado seguramente mixto, si bien todavía en general bajo un dios águila, Asur, y sobre todo describiendo la iluminación del mundo en sus grabados como ya estudiamos en el anterior vídeo, con humanos con cabeza de águila y mediante la representación continua de la caza de leones, de jerarcas payos. Grabados que hoy Isis se empeña en destruir y reducir a polvo. Susa no volvería a ser capital de un imperio elamita, pues no volvió a existir Elam tras la derrota del río Ulai en la batalla de Til Tuba. Pero sí sería Susa una importante ciudad del imperio persa Mede, del imperio persa Aqueménida y más tarde de los imperios Parto y Sasánida, junto a Persépolis y Pasargada, pues Elam es el inicio oficial de la civilización en el actual Irán. El imperio de la Medie, que da nombre al mar Mediterráneo, es en realidad el tercer imperio payo. De hecho, como se aprecia en este grabado procedente del templo de Apadana, en Persépolis, en el que aparece un león mordiendo al toro bere de la fertilidad. Y las tradicionales flores de 8 pétalos han sido sustituidas por flores de 12 pétalos, en honor al patrón payo artificial 12, relacionado con el año solar. Por ejemplo, los 12 meses que seguimos teniendo. El águila sigue presidiendo todo como su dios Ahura Mazda, igual que lo hará más tarde en el cuarto imperio payo, el que conocemos como Imperio Romano, Se Paium Quartum Regnum, SPQR. Pero ahora el águila está flanqueada por 2 esfinges con cuerpo de león y cara humana, algo muy distinto de la simbología bere que habíamos examinado, donde el león está siempre sometido y no sometiendo. Sin embargo, la bandera persa aqueménida incluye directamente a un león con un sable y un sol naciente detrás. Es el pare que ha emergido ya sin ningún pudor. Vemos aquí al rey Jerjes I, gran rey Mede, sentado en un trono sin leones, pues el león es él. Jerjes I inició la llamada Segunda Guerra Médica, o del Imperio de la Medie, hacia el 480 a.C., dirigiendo un gigantesco ejército contra Grecia para vengar la derrota de su padre Darío I a manos de los atenienses en la batalla de Maratón. Es ahí donde lo detuvo una liga de estados griegos en el desfiladero de las Termópilas. Al contrario de lo que la gente hoy cree generalizadamente, debido a una intensa desinformación propagandística, no son los 300 espartanos quienes detienen a los persas. Pues mientras Leónidas, que recibe su nombre también del león payo, luchaba en el desfiladero, el otro rey de Esparta, pues había 2, ya había pactado con Jerjes someterse a él, cosa que el resto de estados griegos nunca hicieron. Esparta también es tierra del Padre Creador, mientras Atenas todavía hace referencia a la diosa, si bien es la diosa partida. Y pese a ser también un estado payo bajo el dios Padre Águila, Júpiter, mantenía un par de tradiciones libres que repugnaban a persas y espartanos, que no pararían hasta destruirlas. Cabe mencionar que antes de eso Jerjes había destruido los restos del culto al segundo en Babilonia, del culto a Bel o Marduk. Jerjes se llevó su estatua de Babilonia y mató a todos sus sacerdotes. Destruyó Babilonia como entidad política. El imperio Mede es el final de la independencia política de todos los estados sumerios. Es el final de Asiria, Babilonia y Elam. Es el final de lo poco que quedaba ya de la impronta de Alexandre en la región.
el león payo ha despertado. La religión de los persas fue el zoroastrismo, contenida en el Avesta, es obra del segundo, una religión maniqueísta que era seguramente distorsión de un antiguo texto vere escrito por un tal Zoroastro, o más bien Zarastro, el zar astro, o el zar que se alza desde la tierra. Para la época que ahora relatamos, Alexandre, el verdadero Zarastro, tenía ya más de 3000 años.